Eso va a ser muy importante. En estos días estaba meditando mucho porque sin duda cada uno de nosotros de alguna manera ha tenido que enfrentar dificultades, que enfermedades, que problemas en la economía y cada uno se da cuenta de tremendas luchas que se van presentando. Si tuviéramos que dar lugar a testimonios, seguramente que nos podrían contar de cosas difíciles que han tenido que enfrentar en estos días. Entonces, el Señor me mandó a esta palabra que he titulado La fe en estos tiempos. ¿Y por qué en estos tiempos? Porque son tiempos para los hijos de Dios difíciles, complicados, de luchas, de pruebas, de enfermedades. Y hay una porción de la Biblia, hay dos pasajes en la Biblia que quiero leerles al principio. Dice Romanos 1:17, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dice la Escritura, es por medio de la fe que el justo tiene vida. En la otra versión, mas el justo por la fe vivirá. O sea, está tratando de llevarnos a que nosotros comencemos a estar muy convencidos en nuestro interior de dónde está depositada nuestra fe, ¿sí? Y por otro lado, Nahum, está en la Biblia, Nahum, capítulo 1, versículo 7, dice, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. O sea, ¿cuántos de ustedes creen esta palabra? ¿La recibimos? ¿La tomamos en el nombre del Señor? Porque es tremenda, dice, el Señor es bueno. Un refugio seguro cuando llegan, ¿qué cosa? Las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Nahum 1:7. Yo creo que tenemos que ir teniendo muy claro algunas de estas cosas, porque de acuerdo a la percepción que tenemos, se alimenta nuestra fe o decae nuestra fe. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros nos percibimos como personas derrotadas, frustradas, pesimistas, desanimadas, seguramente que no vamos a ir alimentando nuestra fe. Seguramente que los días van a ser cada vez más complicados. Seguramente que no vamos a tener armas para enfrentar lo que cada día nos va provocando. ¿Se entiende esto? Entonces, creo que vamos a meternos un poquito en Romanos. Quiero que miremos Romanos capítulo 13. Vamos a leer varios versículos. ¿Con qué intención? Con la intención de decir, bueno, ¿qué nos dice Dios en su palabra? Porque, miren, si hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que mi fe tiene que estar alineada con la palabra de Dios, ¿sí? No es un deseo, mi fe no es una religión, mi fe tiene que estar basada en lo que Dios me dice. Yo le creo a Dios, ¿sí? Y mi boca tiene que estar acorde como mi interior, mis convicciones. Y mis convicciones tienen que estar de acuerdo a lo que Dios estableció. De lo contrario, mi fe, ¿cuánta gente cree en el Gauchito Gil? Muchísima.
¿Cuánta gente cree, como se dice actualmente, yo lo voy a lograr, yo lo voy a lograr, este es mi sueño, y entonces se reanima en algo de su propio ser, que nuestro propio ser interior fluctúa, y nunca logramos lo que Dios quiere. Solamente tiende a ser una fantasía. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 14. Dice: no deban a nadie nada, excepto el deber de amarse unos a otros. Si amamos a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida eterna, de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todo. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en pelea, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo, y no permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Para poder resumir todo esto, vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, Pablo menciona algunas cosas que van en contra de la fe, ¿sí? Va directamente en contra de la fe. En segundo lugar, vamos a ver cómo nos ayuda a tomar decisiones que van a determinar que nuestra fe se desarrolle, no quede ahí. Y por otro lado, él nos muestra, como dice ahí, una urgencia. ¿Cuál es la urgencia? El tiempo se acaba, ¿sí? Y creo que no solamente porque hay malos pronósticos, no porque una computadora dice que falta mucho, sino porque la Biblia dice: el tiempo se acaba. Ahora, vamos a ver un poquito, vieron que hay una frase ahí en el versículo 2 y 13, ¿qué pensamos cuando dice en actos oscuros? Vieron que el pasaje ahí en versículo 13 dice, versículo 12, le dice: la noche ya casi llega a su fin, el día de salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran una ropa sucia. Y no está hablando de que se cortó la luz, ¿no? No está hablando de que, qué día tenemos. En el pasaje habla de fiestas desenfrenadas, borracheras, inmoralidad sexual, peleas, envidias, idolatrías, hechicerías. ¿Qué le podríamos agregar a eso? ¿Cómo? Malos pensamientos, orgullo, ¿sí?
falta de humildad, ¿no? Todo lo que representa el enemigo constantemente, violencia, hay una lista muy grande, pero que el apóstol Pablo está tratando de decir, mire, esas cosas van en contra de nuestra fe en el Señor. Porque la fe en el Señor nos lleva a creer que Él está trabajando en nosotros para obrar una nueva criatura, ¿sí? Ahora, si Él está trabajando, yo le digo amén, pero yo tengo que trabajar también, porque dice, sáquense eso como si fuera una ropa sucia, vieja. En otra versión dice, desechen. Ahí en Centroamérica se usa la palabra boten, boten esas cosas. La idea más que todo es que hay una responsabilidad de Dios y hay una responsabilidad nuestra. Y yo quiero que mi fe crezca. Nosotros necesitamos tener la capacidad de creerle a Dios y estar dispuesto a proclamar lo que Él mismo nos dice, ¿sí? Entonces, uno tiene que llegar a descubrir cada una de estas cosas. Ahora, cada una de estas cosas que mencionaba se dan afuera de los hijos de Dios, pero también se están dando dentro del pueblo de Dios. Y eso es lo triste. Miraba algunas cosas y a través de estos últimos años ha aparecido lo que es teología de la liberación. ¿Cuántos conocen esto? ¿Saben lo que es la teología de la liberación? Tomado de Éxodo y aún de otros del Antiguo Testamento, la idea principal es tomar las armas como hijo de Dios para tener libertad. No importa contra quién, pero en ningún momento Dios dice así. Pero la teología de la liberación ha creado hasta una Biblia especial para crear una manera de pensar. No, tenemos que ser libres bajo la opresión y todas las palabras que se usan en política como para llegar a agredir al otro. Por otro lado, luego surge la teología de la prosperidad, ¿sí? Como hijo de Dios, yo soy hijo del rey, así que tengo que vivir como hijo del rey. Ahora me voy a convertir en rico porque me acepté al Evangelio. Esa es la idea, y surgió a través de esa idea la idea de sembrar. Tenemos que sembrar, ¿sí? ¿Escuchó alguna vez esa palabra? Y no digo que no tengamos que ofrendar al Señor. No estoy diciendo de que, no tenemos que ayudar a nadie. No, al contrario. Tenemos que ofrendar al Señor, tenemos que ayudarnos unos a otros y a aquellos que lo necesitan. Pero, ¿qué enseñanza es esta? De que la idea de sembrar y la idea de prosperar siempre es para algunos que lideran, no para todo el pueblo. Entonces usted se va a encontrar quien está proclamando esto, sea apóstol, profeta o pastor o qué, siempre está por encima de todos los demás, y no importa cómo la viven los demás, pero él vive muy bien. Por eso es que cuidado con ese tipo de enseñanza que no ayuda a la fe, para nada. Al contrario, produce cada vez más hijos de Dios, como diríamos, desanimados, porque se nos prometió y no se nos da. Se nos enseñó y no dio resultado. Entonces, mucho más gente se deshace de la idea de una iglesia por cada una de estas enseñanzas que no funcionan. La otra cosa es la
inclusión en el liderazgo. ¿De qué estoy diciendo? Es la enseñanza de que no importa qué percepción sexual tiene, ni cómo es su vida particular, pero puede estar liderando un grupo. Yo no sé si usted está leyendo algunos periódicos, pero ya van varias semanas que aparecen pseudos pastores involucrados en cosas muy horribles. Ahora, ¿por qué nos lleva esto? Bueno, porque lamentablemente no es una fe genuina, sino llevado al deseo de el egoísmo y el deseo de controlar y el deseo de manipular y el deseo de ser más que otros. Y Dios dice todo lo contrario: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y queremos como iglesia ser una iglesia que se está tomando la palabra de Dios por encima de todo lo demás, ¿sí? Porque nuestra fe tiene que estar basada en las promesas y en la palabra del Señor. Ahora, el segundo punto que quería ver era: Pablo quiere llevarnos a tomar decisiones que serán determinantes en el desarrollo de nuestra fe. Miren, el versículo 9 y 10 de que leímos está mencionando algo que me parece muy importante tenerlo en cuenta. Dice: si aman a su prójimo, cumple con todas las exigencias de Dios. Pues los mandamientos, dice, no, bueno, toda la lista, no quería leer todo otra vez. Dice, el amor, versículo 10, el amor no hace mal a otro. Por eso el amor cumple con las exigencias de Dios. Ahora le pregunto, ¿por qué ama a Dios? ¿Por qué te ama Dios a vos? ¿Porque sos lindo, rubio, o sos morocho, o porque te portás bien? Claro, porque Dios es amor. Dios ama al pecador, no el pecado. Pero ama, su esencia es amor. Y cuando la Biblia dice en Romanos 5:8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. O sea, se llegó a nosotros, hemos cantado de su fidelidad, vivimos creyendo por la fe en que Dios es amor. ¿Por qué? Aún dice, ¿no? San Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a la vez, uno puede ver que Jesús se entregó en la cruz, ¿por qué? Por amor. Se entregó por mí, o sea, se entregó por vos, hermano. Se entregó por nosotros y está cumpliendo, dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. En Romanos 5:8. Pero a la vez uno puede ver que cómo se produce ese amor. Miren, si yo le diría a alguno de ustedes, bueno, vos tenés que amar al hermano. Y el otro dice, sí, pero pastor, usted no lo conoce. Es difícil. Y la verdad, todos somos difíciles. ¿O no? Usted se mira al espejo y qué precioso. Pero aquí adentro somos difíciles. Ahora miren lo que dice Romanos 5:5. Y esa es la esperanza, no acabará en desilusión. Pues sabemos que cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu
Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Sí? O sea, si yo puedo amarles, no es por Víctor, es por el Espíritu Santo que me lleva a amarles. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí vemos el trabajo de Dios Padre, la obra de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo generando amor de Dios. Y yo tengo que tomar una decisión de aceptar esta realidad. El amor no es un estado de ánimo. No es, bueno, la amo, sí, me ama con locura. Y vieron que dice, sí, este está loco de amor. Dios no está hablando de esa clase de amor. Que está porque le miró los ojos, porque tiene músculos, porque tiene plata. No está hablando de ese amor. Está hablando ni del amor fileo, de familia, ni del amor eros, de erotismo. Está hablando del amor ágape, amor que viene de Dios, que no está mirando ni condicionando a los demás para ver si lo acepta y lo ama, sino es amor de Dios. Yo necesito tomar esa decisión, dejar que el Espíritu Santo fluya amor de Dios, porque eso va a alimentar mi fe. ¿O no? Claro que sí. Miren, en Génesis capítulo 18, son muchos versículos, pero hay una historia que vive Abraham. De pronto lo visitan unos ángeles y él los alberga en su carpa ahí y trata de compartir alimentos y estar recibiendo qué es lo que pasa con ellos. Y en un momento de la conversación, uno de los ángeles le dice: mira, tu esposa va a quedar embarazada y dentro de un año va a tener un hijo. Y adentro de la carpa estaba Sara. ¿Qué hizo Sara? Se rió. Dice: mujer vieja y tengo mi esposo más viejito todavía. Acá algo no está bien. Y por eso, ahí a las risas. Entonces el ángel dice: ¿por qué se rió tu esposa? No, perdón, no me ríe. Lo que pasa es que llegaron a comprobar que lo que Dios decía era real. ¿Por qué trato de que miremos esta historia? Porque la contestación del ángel no fue retarla, sino decirle: quiero aclararte, Sara, una sola cosa. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Sí? Y cuando nuestra fe tiene que ser alimentada por el amor de Dios y por su palabra, yo tengo que llegar a ver estos pasajes y descubrir que hay preguntas concretas, frente a la enfermedad, frente a la operación, frente al trabajo, frente a las relaciones, frente a lo que usted y yo, aún como iglesia, tenemos que estar viviendo. No podemos preguntarnos: ¿esto tendrá solución? ¿Esto lo vamos a poder hacer? No tenemos que preguntar esto, sino aprender a preguntar: ¿esto lo puede llevar adelante el Señor? ¿Habrá algo difícil para Él? ¿Se da cuenta lo que es fe? Lo que quiero mencionar más que todas las cosas es que en la medida que nosotros le creemos a Dios, en la medida que nuestra manera de hablar es en base a la fe,
en la palabra que nos ha dejado el Señor, todo nuestro ser se va a impulsar a seguir avanzando. ¿Cuándo? Día tras día, ¿o no? Porque eso es lo que necesitamos, es llegar a descubrir que día tras día hay algo nuevo para nosotros. Miren, con Nelson viajamos el viernes. En medio de la ruta había un operativo, así que policía de tránsito. Él venía manejando, venía como a 170, no. Y entonces él dice, ¿pueden ponerse al costado? Y bueno, él se puso al costado, el agente se puso al lado del vehículo, le pidió los documentos a él. Y yo le dije, mire, él está manejando, pero yo soy el dueño. Estamos yendo a un pueblo, somos de una iglesia. Ah, dice, ¿qué iglesia? Digo, una iglesia evangélica. Entonces él se dio vuelta y vino a mi ventanilla. Y me dice, pastor, sí, digo. Dice, ¿puede orar por mí? Y yo lo miré, jamás había tenido una experiencia como esa. Le dijo, sí, sí. Así que nos pusimos a orar ahí. Y después que dice, bueno, adelante, pasen, pasen. Y yo me puse a pensar en lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Él quiere sorprendernos. Y de acuerdo a lo que estábamos viviendo en el Señor, podemos actuar y decidir o decir, bueno, veo que es natural, que se viva, ¿cuánto necesita para que nos deje pasar? No, no, es que ante la pregunta, ¿habrá algo difícil para Dios? Y yo quiero decir, no hay nada, hermanos. Es cierto, hay dolor frente a cosas. Es cierto, no sabemos cómo resolver problemas. Es cierto, podemos vivir con una economía demasiado ajustada. Hay cosas reales, pero tenemos que estar más que preparados como hijos de Dios en fe, como para enfrentarla y proclamar, no, el pasaje que leímos al principio es real, el Señor es bueno, amén, lo creo en mi corazón, mis labios están proclamando, Dios es bueno, es un refugio seguro cuando llegan, ¿qué? ¿En la luz? No, cuando llegan las dificultades. Y Él está cerca de los que confían en Él. Entonces, todo mi ser comienza a palpitar al ritmo de lo que Dios ha establecido. De lo contrario, empiezan las dudas, empiezan las cosas que nos embargan constantemente. El tercer punto que quería ver con ustedes en esta mañana, antes de llegar a eso, Romanos 5:5 dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos que con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de amor. ¿Por qué lo leí y lo leo y lo leo? Porque es la realidad. Yo necesito descubrir esa realidad. Yo lo necesito, usted también, hermano. ¿Cuál? El amor de Dios. En Efesios 4, quiero que leamos del versículo 21, dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos, las actitudes, pónganse de la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad,
a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Y me gusta cuando dice pónganse, ¿qué cosa? Dice la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios. ¿Quién es responsable de eso? Yo. Mi fe tiene que estar basada en esta palabra. Si yo, ¿cómo diríamos entre nosotros? Me pongo las pilas, y estoy leyendo la palabra, y estoy congregando, y estoy sirviendo, y estoy alimentando mi vida espiritual permanentemente, toda mi actitud va a ser semejante al Señor. ¿Por qué? Porque hay intimidad con Él, y comienzo a conocerlo, y comienzo a vivir una nueva experiencia. Y lo último que sí que quería ver, punto 3, Pablo nos plantea una urgencia. ¿Cuál es la urgencia? El tiempo se acaba. ¿Sí? Mundialmente, ¿cómo estamos? Que explota la cosa, ¿no? Y en Argentina, ni hablemos. Y en mi barrio, y complicada la cosa. Y en mí, también. Pero hay algo que tenemos que tener muy, muy claro. Existe una palabra que es cronos, y existe en cuanto a tiempo, y existe una palabra que se llama kairos. La palabra cronos, que se refiere a tiempo, es días, meses, años, el calendario. O sea, bueno, dentro de unos días, o como decía nuestra hermana, el 27 de septiembre vamos a tener una actividad. Uno tiene en mente, son fechas, ¿no? Usted tiene esperando, bueno, estamos hoy a último mes, ¿cuándo cobro la semana que viene? O sea, uno se plantea y vive en ese tiempo. Pero la palabra que está usando Kairos es el tiempo de oportunidad de que Dios nos da. ¿Sí? Dios te dio la oportunidad esta mañana de venir acá. ¿Sí? Vos viniste. Tomaste una decisión para venir. Bueno, esa oportunidad te bendice o no. Amén. Bueno, mañana vas a tener la oportunidad quizás de estar trabajando o de estar teniendo relación con tu familia. Bueno, de acuerdo a cómo lo vivas en el Señor, también te va a bendecir. ¿Sí? Y si le das la oportunidad al enemigo, por supuesto te vas a sentir mal, y aún el Espíritu Santo se va a entristecer. Pero qué lindo es saber que el Señor es el que está tratando de llevarnos a esa realidad de tiempo. Entre lo que es el celular y las tablets, la computadora, uno puede llegar a dejarse llevar en el tiempo, ¿o no? ¿Sí? ¿Vieron que los últimos, ¿cómo se llamarían? El caso de Instagram, TikTok y todo eso, ¿cómo se llaman? Redes sociales fueron creadas, y si usted se pone a pensar, esas redes nos llevan tiempo. ¿Qué significa tiempo? Vida. Vida. Y si usted se deja llevar 2, 3, 4, 10 horas con eso, está perdiendo, ¿qué cosa? Su vida.
porque hay otros que están manipulando su vida. Entonces dice, no, yo no voy a dejar, yo soy libre. ¿Así? Y entonces, ¿por qué ve la figura de esta y lo que puso el otro y cuántos likes y lo que usted puso? ¿Se da cuenta? Ahora, es tan importante llegar a descubrir que Dios nos está dando vida y una vida nueva para que nuestro tiempo esté controlado hacia lo que Dios ha dispuesto de antemano, porque Él preparó de antemano las cosas para que nosotros caminemos en Él. Ahora, por eso es que es tan distinto donde estar en intimidad con el Señor, que ganamos tiempo. Yo le mando un mensaje de bendición a un hermano, él me manda un mensaje de un texto de la Biblia. Eso es tiempo bueno, de calidad. Compartimos tiempo de oración. Miren, viene a mi mente el hijo del pastor Carlos, ¿no es cierto?, de la iglesia La Puerta Sur, La Puerta Estrecha. Anoche tuvo un tremendo accidente, está muy grave en terapia, así que quiero que estemos orando. ¿Cómo se llama? David, acuérdese de David. La policía lo encontró tirado porque venía en moto y no sé cómo fue, pero está muy delicado, muchacho joven, oremos por él. Pero lo que mencionamos en cuanto a tiempo es que el apóstol Pablo está tratando de llevarnos a esta realidad de urgencia. No puedo perder el tiempo. ¿Vieron que me dicen, sí, me quiero relajar? Sí, relájese, de la mejor manera. A mí en estos días que hemos vivido con algunas enfermedades con mi esposa, me venía a la mente y me animaba tanto cuando el Señor me decía, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, trataba perdón la expresión, de embriagarme de toda la bendición que el Señor ha depositado sobre nosotros. Y decía, gracias Señor, yo quiero deleitarme en ti, porque es la única manera que voy a tener suficiente capacidad de fe para enfrentar cada una de las cosas y de esa manera dar gloria al Señor. Quiero terminar en esta mañana para que podamos reflexionar. ¿Qué cosas estoy viviendo que van en contra de la fe? ¿Qué cosas estoy viviendo? ¿Qué cosas estoy permitiendo en mi mente, aún en mis emociones, que van en contra de la fe que Dios ha dispuesto? Y a la vez, ¿qué decisión debo tomar para desarrollar mi fe? ¿Será que tendré que mirar más Instagram? ¿O será que tendré que tomar su palabra? ¿O tendré que confesar cosas oscuras que todavía están ahí? Muchos de nosotros, o como decía una hermana esta mañana, alguien le habló y le dice, mire, yo quiero servir al Señor. Y ella le mencionaba, bueno, empieza a poner su vida en orden. ¿Sí? Es la realidad. Es la realidad, es lo que Dios quiere. De tal manera que podamos llegar a disfrutar de lo que significa servir al Señor con buena conciencia, con buen espíritu, guiado para bendición. Yo veía la foto que pusieron de todas las hermanas aquí de ayer y digo, qué hermoso saber que Dios nos permite tener tantas mujeres que se están preparando en el Señor. Miren que lástima que no se alcanza a ver, pero así no ven si está maquillada o cosas así. Pero ellas han alimentado su fe.
¿O no? Sí, ¿no es cierto? Fueron desafiadas por medio de la palabra a alimentar la fe. Y en eso es una decisión. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar nuestra fe en lo que Dios nos ha dejado. Y a la vez reflexionemos profundamente cada uno. El tiempo se acaba. ¿Estoy preparado para estar en la presencia del Señor? ¿Estoy preparado? ¿O estoy como aquellas vírgenes que dicen, bueno, mire, se nos acaba el aceite, se nos apagan la lámpara, dennos ustedes, dennos, bendíceme. No, ni los conozco. Yo necesito tomar una decisión. Aquellas cosas que no funcionan en la voluntad de Dios deben quedar aparte. Así que lo que sí me gustaría es que tengamos un momento de oración. Y si en esta mañana usted dice, bueno, mire pastor, yo quisiera que oren por mí. Bueno, pase adelante, yo quiero orar por usted. Mi deseo, mi oración es que usted desarrolle la fe en el Señor. Que se deshaga de cosas oscuras que han estado ahí, como diríamos, como un obstáculo para quererle a Dios. Y que podamos juntos ver que frente a las dificultades, mi reacción va a ser siempre de acuerdo a cómo está mi fe con el Señor. O me enojo, o le echo la culpa a alguien, o me pongo como un chico rezongando y dudando de la fidelidad de Dios, o le creo, Señor, aquí está tu hijo. Como dijo Job, ¿cómo? ¿Vas a aceptar solamente lo bueno de Dios y no lo malo? Vamos a creer que cada una de las dificultades son para bendición. Deben dejar que sean para bendición. Me gusta esa frase de María cuando el ángel le dijo, vas a quedar embarazada. Hágase con esta sierva lo que tú has planeado, Señor. Y en eso se estaba jugando la vida. No es que, sí, me gusta, voy a ser mamá. No. Ella se iba a quedar sin esposo, se iba a quedar sin familia y se iba a quedar sin vida. Eso era lo que iba a pasar. Pero no interesaba, él le creía a Dios y quería vivir a los planes de Dios. Y así fue la realidad.